Muchachos, buenos días. Les habla el profesor Eduardo Medina, profesor de matemática del tercer año de secundaria del Colegio Santa Rosa. El día de hoy vamos a desarrollar lo de Aprendo en Casa, semana 15, día 3 y día 4. Usamos propiedades de las congruencias y semejanzas de triángulos para resolver diversas situaciones, ¿no? Entonces, la competencia que vamos a desarrollar hoy día, se llama Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Y el propósito de la sesión, aprendemos sobre, el propósito de la sesión dice el propósito de la sesión, identificamos las características de objetos reales y las representarás mediante formas bidimensionales. Expresamos las propiedades de semejanza y congruencia entre triángulos usando el lenguaje geométrico y construcciones con regla y transportador. Justificamos procedimientos mediante conocimientos geométricos. ¿Ya, muchachos? Ahora sí, entonces, vamos a ver la situación número 1, ¿ya? Vamos a tratar la situación número 1. A ver, dice. Dice construcción de biohuertos. Jonathan tiene un biohuerto triangular en su casa. Ahí cultiva de forma ecoeficiente 6 tipos de vegetales. Sus tíos César y Estela quieren construir sus biohuertos idénticos al de su sobrino en todos los aspectos: distribución del terreno, la cantidad y ubicación de aspersores para regar los vegetales, forma y tamaño del biohuerto. Sus terrenos presentan estas características. El terreno de César tiene 2 ángulos de igual medida a 66 grados y el lado entre ellos mide 9 metros. El terreno de Estela tiene 2 lados de igual medida a 11,10 metros y el ángulo que forman mide 48 grados. El terreno de Jonathan tiene 2 lados de igual medida de 11,10 metros y el ángulo que forman mide 48 grados. Además, 2 ángulos miden 66 grados cada uno y el lado de menor medida mide 9 metros. ¿Ya, muchachos? Entonces, para resolver este problemita, esta situación, debemos recordar algo, ¿no? Debemos recordar congruencia, muchachos, ¿ya? La congruencia de triángulos. Entonces, vamos a ver acá, muchachos. Vamos a ver acá. ¿Qué es la congruencia de triángulos? La congruencia dice de triángulos que dos figuras, ¿qué es congruencia? 2 figuras son exactamente iguales. Ya esta es la simbolización. Entonces, para que sean iguales tienen que tener la misma forma, el mismo tamaño, los ángulos tienen que ser iguales y los lados iguales, como mostramos en la figura 50, 45. Ya está, los ángulos van a ser iguales. Entonces, para esto vamos a desarrollar 3 criterios, ¿ve? Ya hay criterios de congruencia. El primer criterio es lado, ángulo, lado, LAL. Ya, muchachos, entonces acá tenemos, tengo los triangulitos: lado 22, ángulo 75, lado 10. Entonces, ¿qué va a pasar? Mis triángulos van a ser iguales, profe. El segundo criterio es lado, 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 los 3 lados iguales. A ver, vamos a hacer 5, 10, 13, 5, 13 y 10, profe. Entonces, ¿qué va a pasar? Al ser los lados iguales, mis triángulos van a ser congruentes, ¿no? Se van a hacer iguales, profe. Y el tercer criterio, ángulo, lado, ángulo, profe. Ala. Entonces vamos a hacer 120, lado, 25 grados. Entonces, ¿qué va a suceder, profe? Van a ser iguales, ¿ya? Van a ser iguales. ¿Ya, muchachos? Entonces, continuamos. Ya, muchachos, entonces, ahora sí, resolvemos el problemita. Ya he graficado ya los triangulitos, ¿ya? Los triangulitos que corresponden a los terrenos de César, Estela y Jonathan. Bueno, vamos a ver, comenzamos con César. César tiene 2 ángulos de igual medida, dice, a 66 grados. Ah, ya, profe, entonces este ángulo vale 66, profe, y este otro ángulo vale 66. Ahí está, profe, ya está. Y el lado entre ellos mide 9. Ah, ya, profe, este lado de acá mide 9, profe. ¿Ya está? Ahí está. Y ahora vamos a ver el de Estela. Estela dice tiene 2 ángulos de igual medida. 2 lados de igual medida, 11,10. Profe, 11,10 y 11,10, profe. ¿Ya está?
Y el ángulo que forman mide 48, profe. Este angulito de acá mide 48 grados. Ya está, nada más. Ahora vamos a hacer el terreno de Jonathan, ¿ve? Del sobrino, entonces. Dice, tiene dos lados de igual medida. Allá 11,10, profe. 11,10 por acá, 11,10 por acá. 11 metros con 10, ¿no es cierto? Y el ángulo que forman mide 48. Profe, el ángulo que forman mide 48. 48 grados. ¿Qué más dice? Dice, profe, tiene dos ángulos, miden 66 cada uno. O sea, el resto de ángulos, 66, profe. 66 grados, 66 grados. Ya está. Y el lado menor mide 9 metros. El lado menor, este es el lado menor, profe. Menor ángulo, menor lado. Ya está. Ahí está, profe. Ya completé los datos. Ahora sí, la pregunta dice, comprueba si los terrenos de César y Estela tienen igual forma y tamaño que el terreno de su sobrino Jonathan. Vamos a ver, muchachos. Entonces, primero voy a comparar el de César y el de Jonathan, a ver si cumplen, ¿no es cierto? Vamos a ver, entonces comenzamos, profe. Mira, ¿qué tiene César? Un ángulo que vale 66, profe. Jonathan también tiene un ángulo que vale 66. Profe, César tiene un lado que vale 9. 9, profe. Jonathan también tiene un lado que vale 9. César tiene el otro ángulo vale 66, profe. Jonathan también tiene lo mismo. Profe, son iguales. O sea, ¿tienen qué cosa tienen? Tienen ángulo, lado, ángulo, ¿no es cierto? Ángulo, profe. Lado, ángulo, profe. ¿Qué criterio? Ala, profe. ¿Sí? Ángulo, lado, ángulo. Ya está. Ahora, vamos a ver, vamos a comparar Estela con Jonathan. Entonces, vamos a hacer, profe. A ver, ¿qué hacemos? Algo parecido, pues, muchachos. Mira, vamos a ver, profe. Dice entonces, ¿qué es lo que tiene Estela? Estela tiene lado, profe, 11,10. Ya, 11,10. Profe, Jonathan tiene lado 11,10. Estela tiene el ángulo que vale 48. Jonathan también tiene su ángulo que vale 48. Estela, el otro ladito vale 11,10. Jonathan también tiene 11,10. Profe, entonces son iguales, porque cumplen los criterios. ¿Y qué criterio es? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Van a ser iguales? Son iguales, profe. Entonces los tres terrenos van a ser congruentes, profe. ¿Ya? Continuamos entonces, muchachos. Vamos a ver por acá. Dice, reflexionamos sobre lo desarrollado. Dice, si los terrenos de César y Estela tienen forma triangular congruentes a la del terreno de su sobrino, ¿cómo serán los terrenos entre sí? Entonces, profe, si son iguales, son congruentes, entonces vamos a ver. Profe, imaginemos que este sea César, el de acá era Estela y el de acá era el de Jonathan, profe. Ya está. Entonces, ¿qué va a pasar? Eran congruentes, profe. O sea, ya habíamos demostrado en la solución que eran congruentes. Ya está. Y en la número 2 dice, en los triángulos rectángulos se cumplirán los criterios de congruencia, justifica tu respuesta con un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo entonces. Entonces, de frente vamos al ejemplo, profe, para demostrar ahí ya está. Entonces vamos a ver, le voy a dar algunos valores ya establecidos, que son conocidos. Vamos a ver, ya está. Vamos a hacer entonces, profe, que este lado valga 3, profe, este lado valga 4 y este de acá es 5. Este es un triángulo notable. Profe, este acá vale 53 grados y esto vale 37 grados. Ya, profe. Entonces, en el triangulito azul, lo mismo, profe. Vamos a colocar 3, 4, 5, profe. Esto vale 53 y esto vale 37 grados. Ya está. ¿Cumple los criterios? Claro, profe. Mire, 3, 4, 5 los lados. Profe, mire acá, profe. A ver, vamos a ver. Cumple, profe. 3 acá, 4 acá, 4 acá, 5 acá y 5 acá. Tienen los lados iguales. Si tienen los lados iguales, tienen los ángulos iguales, profe, ¿sí o no?
Ah, claro, muchachos. Entonces, 53 por acá. A ver, vamos a hacer 53 por acá, 53 por acá, 37 por acá, 37 por acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cumple o no cumple? Sí cumple, pe. Entonces, en los triángulos, rectángulos, sí cumple, pe, profe. Sí cumple los criterios. Sí cumple. ¿Ya? ¿Sí cumple qué cosa? Profe, ala. ¿Qué más? Cumple lal, lado, ángulo, lado. Y por último, lado, lado, lado. ¿Ya, muchachos? Cumple con los tres criterios. Cumple con los tres criterios. ¿Ya? Ahora pasemos a la situación 2. Muchachos, continuamos con la situación 2, dice. La situación 2 dice, midiendo la altura de una sombra. La maestra de Jonathan se ha planteado un reto, calcular la altura del edificio que está frente a su casa. Para ello le ha indicado que se ubique cerca del edificio, mida las sombras que proyectan él y el edificio en ese instante, y luego determine la altura del edificio. Jonathan obtiene estos datos. Su sombra mide 2 metros, la sombra del edificio a la misma hora mide 12 metros. Además, la estatura de Jonathan es 1,50 m. ¿Cómo podría calcular la altura del edificio con ayuda de las medidas de la sombra? Muchachos, antes de resolverlo vamos a recordar algo, muchachos, ¿ya? Vamos a recordar algo sencillo acá. Entonces, ese problemita lo vamos a resolver mediante los criterios de semejanza de triángulos, muchachos. Ya son semejantes. Mira acá, a ver. El primer criterio, lado, lado, lado. L, L, L. Dos triángulos son semejantes cuando la medida de sus tres lados son proporcionales. Ya, sus tres lados son proporcionales, profe. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Profe, ¿qué es eso de proporcionales? Miren, vamos a ver con un ejemplito acá, ¿ya? Tres lados son proporcionales. Ya está, ahí está, profe. Proporcionales. Entonces, acá. Vamos a ver por acá, profe. Miren acá. Tengo mi triángulo ABC, cuyos lados valen A, profe, lado B y lado C, profe. Y mi triángulo DEF, ¿ya? Que es más grande que el anterior. ¿Ya, muchachos? Entonces, ¿qué va a pasar? Pero tiene una constante, miren, ¿ya? Cada uno tiene una constante, ¿ya? Esa es la constante de proporcionalidad, profe. Ahí entonces, profe, el lado AB, mira, el lado AB, profe, el lado AB va a ser congruente ¿con quién? Con el lado D, profe, ¿ya? Ah, profe, son son semejantes, ¿no es cierto? Son semejantes. Ahí está, A sobre AB sobre DE. Ah, ya, profe. Entonces, el otro, profe, BC, profe, va a ser congruente. Ah, perdón, son semejantes, BC sobre F. Y por último, profe, este angulito, este ladito de acá, B, el lado B, profe, va a ser igual a de esta. Son semejantes. Entonces, ¿qué cosa es K? K es la constante de proporcionalidad. Entonces dice el triángulo ABC es congruente, perdón, es semejante al lado de EF. Ya, muchachos, a ver, profe, a ver, vamos a ver el ejemplo. Vamos a hacer entonces un ejemplo. Tengo dos triángulos, ¿sí? Profe, uno está girado, ¿no es cierto? Uno ha girado ahí, ¿ya? Entonces dice que AB, profe, AB es sobre QR. Entonces, ¿qué va a pasar, profe? Mira, estos lados van a ser proporcionales, profe. Entonces tendría por acá 8 sobre 4, profe. Ahí está, profe, fácil, ¿no? Y el otro sería, a ver, ya, entonces, profe, si ese es 8 sobre 4, este 6, ¿con quién se relacionaría? Con el 3, profe. Entonces tendría 6 sobre 3, profe. Y por último, las hipotenusas, ¿no es cierto? Bueno, si es rectángulo, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer, profe, este 10 de acá con este 5 de acá. Entonces tendría, profe, 10 sobre 5. Entonces, si yo simplifico 8 entre 4, ¿cuánto es? 2, profe. 2, acuérdate, 2. 6 entre 3, ¿cuánto es? 2, profe. Y 10 entre 5, ¿cuánto es? 2. Entonces, ¿cuánto es la constante de proporcionalidad? 2, profe. La constante es 2, profe. ¿Da? Entonces, esto es cuando los lados son iguales. Ya, muchachos, el criterio cuando los lados son proporcionales, ¿ya?
son proporcionales. Vamos a ver el que sigue entonces. El de aquícito, este es otro criterio. ¿Y cuál es ese criterio, profe? Mira, lado, ángulo, lado. Profe, lado C, ángulo beta, lado A, ¿ya? Entonces, mi triángulo pequeño ABC y mi triángulo DEF. ¿Ya, muchachos? Entonces, esta acá, ¿qué cosa es? La constante de proporcionalidad, profe. Los ángulos tienen que ser iguales. Y entonces, miren, vemos el ejemplo. Los ángulos son iguales, profe, 55. Ya no hay problema, entonces. Profe, AB es proporcional a ¿quién? A DEP, profe, o sea, 6 entre 2, ¿sí o no? Ya, profe, ¿verdad, no? Y el otro ladito sería 9, profe, 9 ¿con quién? Con 3, profe, o sea, 9 sobre 3. Y eso vamos a obtener, ¿qué cosa? La constante, profe, la constante. 6 entre 2, ¿cuánto es? 3, acuérdate, ¿eh? 9 entre 3, ¿cuánto es? 3, profe. O sea, la constante es 3, profe. La constante es 3. ¿Ya, muchachos? O sea, los lados van a ser iguales, pero son proporcionales, ¿ya? O sea, va a haber una constante. Y el último de los criterios, son los ángulos nada más, ¿ya? Entonces vamos a ver acá. Ángulo. Mira, entonces dice, ¿qué va a pasar? Si yo tengo mi triángulo donde, profe, un ángulo vale alfa, en el otro triángulo también va a valer alfa, y en mi triángulo vale teta, profe, y esto acá es teta, ¿ya? Entonces van a ser, ¿qué cosa? Semejantes. Dos ángulos son congruentes. Si dos triángulos tienen dos ángulos congruentes, o sea, dos ángulos iguales, entonces son semejantes. ¿Ven? Y acá 60 con 60 y 80 con 80. Entonces, esos triángulos son semejantes. El triángulo ABC es semejante al triángulo DF. Eso es más sencillo. Esta tercera propiedad es más sencilla. Ya está. Entonces, ahora vamos a resolver el problemita, muchachos. Vamos a resolver el problemita. Entonces, si se han dado cuenta, ya está sencillo, fácil, profe. Entonces, vamos a ver. Dice, vamos a ver, Jonathan tiene estos datos. Su sombra mide 2 metros. De Jonathan la sombra mide 2 metros, ¿sí o no? Claro, profe. Acá sería 2 metros, profe. 2 metros, ¿no? La sombra del edificio a la misma hora mide 12 metros, profe. La sombra del edificio, 12 metros. Además, la estatura de Jonathan es 1,50, profe. Este de acá es 1,50. Esa es la estatura de Jonathan, ¿ya? ¿Cómo podría calcular Jonathan la altura del edificio con la ayuda de las medidas de la sombra? Entonces, profe, vamos a hallar la altura, que sea X, profe. ¿Ya? Que sea X, ¿ya? Entonces, muchachos, para hacerlo más bonito, más entendible, entonces voy a dibujar acá, voy a sombrear mi triángulo, ¿ya? Mira, si te das cuenta, acá formamos un triángulo. Profe, ¿verdad, no? Eso es un triángulo. Ya está. Y donde está Jonathan, parado con su sombra, también formamos un triángulo. Un triángulo, profe, claro, pero muchachos, mira. Este es un triángulo, ¿sí o no? ¿Verdad, no, profe? Profe, 12 con 2 hay una proporción. Claro, pero muchachos. Entonces vamos a hacer. Ya, entonces para terminar acá, mira, escúchame, mira, la altura del edificio, ¿cuánto vale? X, profe. Si el ángulo es beta, y aquel ángulo es beta, ya, profe, ya está. Lado, ángulo, lado, ¿sí o no? Ya está. Entonces, esa X se va a relacionar ¿con quién? Con 1,5, profe. Y eso es igual a, profe, las sombras, entonces sería 12 sobre 2, profe. Entonces, X es igual 12 por todavía 1,5, profe, sobre 2, ¿no es cierto? Lo hago en aspa. X es igual a, entonces 2 entre 2 sería 6, y 6 por 1,5, 9, profe, 9. Entonces 9, ¿qué? Metros, ¿no? Porque estamos trabajando con metros. Entonces, ¿cuál es la altura del edificio? La altura del edificio es 9 metros. ¿No, muchachos? Entonces, eso es todo, amigos. Nos vemos en el próximo video. Cuídense.